Hermanos y amigos aquí presentes en esta hermosa mañana en donde estamos disfrutando de un hermoso, de un sabroso manjar espiritual en esta ocasión en donde les anunciamos que nuestro hermano Bermúdez era el predicador y era de esa manera. Por más que trató de evadir esa responsabilidad, no pudo hacerlo, ya que cuando Dios pone en la boca de una persona palabra para el pueblo, no puede evadir esa responsabilidad, no puede tampoco evadir el que Dios lo use, porque para eso es que uno es enviado, y nuestro hermano Bermúdez ha sido enviado también en este tiempo para dar a conocer las cosas grandes, las cosas importantes del programa de Dios para nuestro tiempo, y de eso nos ha estado hablando en esta hermosa mañana, y él ha sido muy claro en su mensaje, y creo que nadie fallará en entender, en ver el programa de Dios para nuestro tiempo al escuchar un mensaje como el que hemos escuchado en esta mañana. Y creo que a lo que él dijo nadie podría añadirle nada, y creo que de algún lugar él debe haber sacado todo eso que nos habló, ¿verdad? Él de seguro lo ha sacado de lo que Dios tiene para este tiempo. En esta mañana yo recordaba, bueno, pueden sentarse, yo no voy a predicar en esta mañana, por eso dejé todo allí. En esta mañana pues yo con nuestro hermano Bermúdez he actuado como él actúa algunas veces conmigo. Él cada vez miraba y yo le decía, dame más tiempo, y era para que él terminara, para que él fuera el que predicara en esta mañana y no cortara su hermoso mensaje que nos estaba trayendo, y que así entonces yo pudiera solamente salir a saludarle a ustedes, y así yo también disfrutar del mensaje que él estaba predicando sin preocupaciones de que yo iba a predicar después. Por eso pues cada vez que él decía algo yo le decía, tómate 15 minutos más o media hora, sigue, no he terminado todavía, pero era que no había terminado de escuchar todo lo que él tenía para nosotros en esta mañana. En nuestro tiempo pues sabemos que todo es sencillo y que Dios ha hecho todo bien sencillo. ¿Para qué? Para que los sencillos no fallen en ver y entender el programa de Dios. Si Dios hace las cosas complicadas, habría que ir a la universidad a estudiar para después entender a Dios. Y nos preguntaríamos, ¿a qué universidad vamos a ir para estudiar y poder comprender a Dios? Pero Dios hace las cosas bien sencillas para que todos tengan la misma oportunidad. Por ejemplo, en los tiempos del Señor Jesucristo, miren, la promesa más grande que había para aquellos días, aquella gran promesa que todos anunciaban, que la Biblia anunciaba, que todos los profetas habían anunciado, aquella gran promesa, para su cumplimiento Dios envió uno que preparara el camino. Y cuando lo envió, era un hombre tan sencillo y a la misma vez un poco brusco, áspero, y comenzó a traer un mensaje de preparación. Y en su mensaje él anunciaba que vendría uno después de él, porque siempre un precursor siempre anuncia que él no es el cumplimiento pleno de la gran promesa de Dios, sino que él es el que prepara el camino
para un gran cumplimiento de una promesa grande que Dios va a cumplir para esos días. Y así venía Juan predicando. No había ido al seminario, no había ido al instituto, no había ido al lugar donde su padre había estudiado. Y desde muy jovencito vivió una vida allá de leñador, allá un muchacho de campo, un jíbaro del campo. Era el precursor de la primera venida del Señor, con un vocabulario de campo. Por eso, miren su vocabulario. Venía hablando de árboles, venía hablando de el pasto, la hierba, venía hablando del trigo, venía hablando de la cizaña, venía hablando de la hierba buena, de la hierba mala, venía hablando de las serpientes, venía hablando de todas esas cosas. Todas esas cosas son ¿de dónde? Del campo. Venía hablando de los árboles, venía hablando del hacha, porque era leñador y se había criado allá entre los leñadores. Así es que él venía hablando de acuerdo al ambiente en donde se había criado. Y con ese vocabulario y con todo eso que aprendió en su ambiente, él trajo el mensaje que prepararía al pueblo para la primera venida del Señor. Él no necesitaba tener términos teológicos, términos eclesiásticos para convencer al pueblo de la gran promesa que Dios cumpliría en esos días. Él solamente tenía que decir la verdad tal y como era en la forma de él. Y si Dios lo había escogido a él para preparar el camino y había nacido entre aquellas personas sencillas y luego se había criado en aquel ambiente, pues esa era la forma que Dios quería que se usase para la exposición del mensaje más grande que prepararía el camino para la venida del Mesías. Amén. Algo simple, algo sencillo, para que todos pudieran entender. Amén. Y allí estaba el hombre que podía abrirle la escritura a la gente para prepararlos para la venida del Señor. Les abría la escritura hasta donde le tocaba abrirla. Abrió la porción de la escritura que Dios le dio para abrir. Y el resto le tocaría al mismo que él precursaba como el Mesías. Y cuando viniera ese hombre que él decía, detrás de mí viene uno, y todo el mundo estaba pendiente mirando detrás de Juan a ver quién era el que se iba a parar detrás de Juan. Pero cuando Juan vio a ese hombre, le dijo, he aquí el hombre, he aquí aquel del cual yo estoy hablando en mi mensaje, porque mi mensaje todo el tiempo está señalando uno que viene después de mí. Yo no soy él, yo no soy el Cristo, yo no soy el Mesías. Él viene después de mí. Cuando apareció Juan, ¿con qué? Con su mensaje lo introdujo al pueblo. El mensaje de Juan fue lo que presentó al Mesías al pueblo, porque es el mensaje de un precursor el que presenta ante el pueblo al precursado. Esté el precursor o no esté, lo que tiene que estar es el mensaje del precursor, porque ese mensaje del precursor es la palabra de Dios para presentar lo que Dios prometió para esos días. Porque no se puede presentar ante el pueblo una promesa de Dios si no es con la palabra de Dios. Porque ahí no cabe la palabra humana para presentar una promesa divina. Las cosas de Dios se presentan con la palabra de Dios.
Y un precursor conoce su trabajo. Un precursor sabe que él no puede presentar al que está precursando con sus propias palabras, sino con la palabra de Dios. Y Juan, cuando presentó al Señor Jesucristo, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es palabra de Dios. Pues en el Antiguo Testamento, el Cordero, para cubrir el pecado, estaba representando al que Juan estaba precursando. Juan usó palabra de Dios que Dios colocó en su boca para hacer la presentación más grande, más importante de un hombre en la tierra. Dios no necesitó a un fariseo o a un saduceo o a un doctor de la ley. Tampoco necesitó al sumo sacerdote, tampoco necesitó a un político para que hiciese la presentación del hombre más grande que sería presentado en esta tierra. Él utilizó a un hombre sencillo, a un leñador, a un hombre del campo, como diríamos nosotros en nuestro día y en nuestra tierra, un jíbaro del campo. Así es que para ser grande no se necesita nacer en un palacio. Juan no nació en el palacio del rey, pero fue ordenado por Dios para ser el profeta más grande de todos los nacidos de mujer, porque sería el hombre que presentaría al hombre más grande que pisaría la tierra. Por eso el Señor Jesucristo, sabiendo quién Él era y quién era Juan, dijo: de los nacidos de mujer, no ha habido ninguno mayor que Juan. ¿Por qué? Porque estaba presentando la promesa más grande que la Biblia tenía para aquellos días, y la estaba presentando cumplida en medio de ellos. No estaba presentando una promesa que sería cumplida para el futuro, sino una promesa cumplida en su presente. Y cuando se habla de una promesa cumplida en el presente, se está hablando la cosa más grande que se puede hablar en la palabra de Dios. Ahora, cuando después llegó el Señor Jesucristo, allí estaba otro hombre que podía abrir la Escritura que Juan no había abierto al público. Lo que todavía estaba sellado, lo que todavía era un misterio, que no se había tomado esa Escritura que estaba allí, pero que hablaba de las cosas que acontecerían. Ese hombre que Juan presentó podía tomar esa Escritura y abrirla al público, abrirla al pueblo, para que la gente pudiera entender lo que Dios estaría haciendo en esos días. Y para que así los sencillos, los humildes, los pobres, no errasen, porque la gente siempre han estado errando por ignorar la Escritura, por ignorar lo que significa la palabra de Dios. Por eso el Señor Jesucristo dijo:
erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque es que muchas personas no comprenden que luego que Dios a través de sus santos profetas ha hecho una promesa, Él es poderoso para cumplirla. Y cuando se cumple, ¿de qué otra cosa se va a hablar en ese tiempo? Pues hay que hablar de lo que Dios está cumpliendo. Porque Dios, antes aún de cumplirlo, puso a su gente, a sus profetas, a hablar de eso. ¿Cuánto más cuando se cumple? Cuando se cumple, entonces siempre habrá un hombre que podrá tomar esa palabra, esas promesas que están hechas para ese tiempo y abrir esa escritura al público. Y abriéndole esas escrituras al público, entonces estará también abriéndole la mente, el entendimiento a la gente para que entiendan la escritura y para que así no estén errando, ignorando las escrituras. Si ignorando las escrituras se está errando, entonces conociéndolas no se está errando, porque entonces está dando en el blanco de la promesa de Dios para ese tiempo. No se falla cuando se conoce la escritura, cuando se conoce lo que Dios ha prometido para el tiempo en que uno vive, porque entonces uno recibe lo que Dios prometió y está haciendo en el tiempo en que uno vive, aunque a la vista humana es la cosa más simple, más sencilla que se puede ver, pero es el plan de Dios siendo llevado a cabo. Y siempre estará allí el hombre, un hombre que puede, que podrá abrir la escritura a la gente. Cuando el Señor Jesucristo estuvo sobre la tierra luego de su resurrección, los caminantes a Emaú estaban hablando acerca de las cosas que habían acontecido, pero no entendían las escrituras. Estaban errando y estaban muy tristes, lamentándose de las cosas que habían acontecido, y decían: y ya es el tercer día, es el tercer día que todo esto ha acontecido. Estaban viendo aquel acontecimiento como una derrota, como algo negativo en la vida del Señor Jesús. Pero cuando Jesús oye esas palabras de labios de ellos y les dice: ustedes están platicando ciertas cosas y ustedes están muy tristes, y ellos les explican eso, ¿eres tú peregrino aquí que no sabes lo que ha acontecido? ¿No sabes lo que le aconteció a ese hombre, ese joven llamado Jesús de Nazaret, al cual crucificaron, y hace ya 3 días que todo esto ha acontecido? Y las cosas están así como tú puedes ver. Aunque él dijo que al tercer día se levantaría, pero ya hacen 3 días, aunque hay unas mujeres que han dicho que resucitó, pero dice que a ellos le parecía una locura. A los mismos seguidores del Señor Jesucristo les parecía una locura la noticia que aquellas mujeres estaban dando de que el Señor había resucitado. ¿Por qué? Porque ellos ignoraban la Escritura y el poder de Dios para cumplir esa Escritura. Ellos
ignoraban esas escrituras, aunque las tenían a la mano. Aunque el Señor Jesucristo también les había dicho que después de 3 días Él resucitaría, esa escritura para ellos estaba todavía cerrada. Por eso cuando el Señor luego comenzó desde Moisés a citarle las escrituras y a decirles que era necesario que todo lo que estaba escrito de Él se cumpliese, cuando les abrió la escritura relacionada a lo que estaba aconteciendo en aquellos días, dice que cuando ellos comieron el pan con Él, Él lo partió, lo bendijo y lo partió, lo conocieron y Él se desapareció de sus ojos. Y ellos decían, con razón, ardía nuestro corazón cuando nos abría la escritura. Y luego les apareció y les abrió el entendimiento para comprender las escrituras. Hasta que eso no ocurre en la persona no puede entender la escritura. Solamente puede tener un concepto intelectual de la escritura. Pero cuando aparece el hombre que puede abrir la escritura y la abre, entonces puede efectuarse el milagro de abrirse el entendimiento, la mente de la gente para comprender, para entender la escritura, para comprender el significado de toda esa escritura que está a la mano de todo ser humano para leer. Pero se necesita un hombre que nos abra la escritura, para que nos pueda, con esa escritura que nos abre, pueda abrirnos también el entendimiento y podamos comprender la escritura, para no errar y estar esperando cosas que no son las que Dios estará haciendo, o que no son en la forma en que Dios las estará haciendo. Pero cuando se llega el tiempo del cumplimiento de la promesa de Dios, Dios envía al hombre que puede abrirnos la escritura, para que así nuestra mente, nuestro entendimiento se abra y comprendamos la escritura, comprendamos la palabra de Dios y no estemos hablando o creyendo disparates que han sido enseñados por diferentes maestros, ya sea de una o de otra religión, porque así fue en los tiempos pasados. Muchos enseñaron la escritura, pero uno solo tenía la llave para abrir la escritura a la gente. Por eso Jesús dijo, yo tengo la llave de David. Y también él dijo, yo soy el que abro y ninguno cierra, y el que cierro y ninguno abre. Señor Jesucristo, tú eres aquel que le abriste la escritura a los caminantes de Maús y le abriste el entendimiento para entender. Abre para nosotros la escritura en este tiempo en que vivimos y conforme a como tú has prometido, danos
la palabra, la escritura abierta en este tiempo para comprenderla, para entenderla. Tú has dicho que abrirás la escritura. Tú has dicho que abrirás ese libro sellado. Señor Jesús, Aleluya. queremos ese libro, queremos la escritura, queremos el título de propiedad, pero abierto para entenderlo. Queremos que nos des, que nos envíes la escritura abierta. Envía al que has de enviar con la escritura abierta, pues tú has dicho: he aquí yo, Jesús, envío mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Envía a tu ángel, Señor, con ese testimonio, con ese mensaje, con esa escritura abierta para nosotros. Y así todos seremos enseñados por ti, pues tú eres el único que puedes abrir la escritura al pueblo. Abre la escritura como la abriste a los caminantes de Maús, y abre nuestro entendimiento, nuestra mente, para entender la escritura y no errar en este tiempo. Jesús de Nazaret es el hombre que puede abrir la escritura. Él ha prometido abrirla para nosotros. Por eso en el cielo tomó el libro cerrado y lo abrió. Si nos da el libro cerrado, ¿qué vamos a hacer nosotros con una escritura sin estar abierta? Pero Él es juez y abogado. Y ustedes saben que son los jueces y los abogados los que pueden bregar, los que pueden trabajar con escrituras de diferentes propiedades y abrirlas y declarar su contenido y declarar quiénes son los herederos. Señor Jesús, queremos el título de propiedad, pero abierto para todos nosotros. Envíanos la escritura abierta y abre nuestro entendimiento, nuestra mente, para comprender el gran plan tuyo, el gran programa que tú tienes y el porqué de nuestra existencia aquí en la tierra. Porque no estamos aquí por mera casualidad, sino por la determinación del Creador de los cielos y de la tierra. Y solamente a través de la escritura abierta es que podemos comprender el motivo de nuestra existencia. No hay otra forma para comprenderlo. Los científicos todavía están buscando la explicación al origen del ser humano. Todavía no la han encontrado. Pero en la escritura está todo el secreto de la existencia del ser humano. Y si el Señor nos abre la escritura, entenderemos entonces el motivo de nuestra presencia en este planeta Tierra
y comprenderemos para qué estamos nosotros aquí. Comprenderemos entonces que estamos aquí para ser colaboradores del programa divino. Comprenderemos que somos parte de ese gran programa divino. Y comprenderemos entonces que cosas grandes y maravillosas están preparadas para aquellos que han venido a este planeta Tierra a vivir conforme al plan determinado de Dios para este tiempo. Y todo eso lo comprenderemos al conocer, al oír, al leer y al conocer la Escritura abierta para nosotros en este tiempo. Aleluya. Que el Señor Jesucristo entonces nos dé en la forma que Él ha prometido la Escritura abierta, que nos dé ese testimonio de la Escritura para nosotros. Es lo que necesitamos en nuestro tiempo, en este tiempo en donde tantas interpretaciones privadas hay corriendo por todo este planeta Tierra. Pero habrá un testimonio. Será el testimonio del Señor Jesucristo enviado a través del ángel del Señor, lo cual será la Escritura, la palabra abierta para nosotros. El Señor Jesucristo pudo abrir la Escritura. Juan el Bautista también pudo abrir la Escritura que le correspondía abrir a él. Cada mensajero es el hombre para su edad que puede abrir la Escritura para su tiempo. Y el Señor Jesucristo abrirá la Escritura para su pueblo en este tiempo final y nos las enviará abierta a todos nosotros a través de su ángel. Por eso Juan, el discípulo amado, representando al ángel del Señor, tuvo que comerse el libro, la Escritura abierta, para poder profetizar después. ¿Qué iba a profetizar? Iba a profetizar lo que se comió. Gloria a Dios. Y así el ángel del Señor tendrá que comerse la Escritura abierta, la cual le dará el Señor Jesucristo, para que luego se la hable al pueblo que el Señor Jesucristo tendrá en esta tierra. Y ahí tendremos la Escritura, la palabra de Dios abierta en nuestro tiempo para no errar, sino para hacer aquello que hay que hacer en este tiempo, en el plan, en el programa de Dios. Amén. Y poder decir entonces que somos obreros del Señor. Amén. Usted y yo
y todos juntos podremos decir entonces que estamos trabajando en la obra del Señor. Gracias a Dios. Aleluya. Jesús es el hombre que puede abrir la Escritura. Así como cada mensajero en cada edad es el hombre que puede abrir la Escritura. Y el Señor Jesucristo le abrirá la Escritura a su ángel y se la dará abierta para que Él la abra a nosotros o la dé abierta a nosotros. Él la traerá abierta porque Él la tendrá dentro y tomará la Escritura escrita, la Escritura, la palabra escrita, y colocará ese testimonio de Jesucristo que le es dado, lo colocará con la palabra escrita y será la misma cosa. Porque cuando Él hable de algo que el Señor Jesucristo le habrá dado, Él lo traerá a la palabra escrita. Y lo que Jesucristo le dará será lo mismo que está en la palabra escrita en la Biblia, pero que en la palabra escrita no está abierto al público. Pero será abierto al público lo que está escrito cuando Él lo traiga de parte del Señor Jesucristo y se lo presente al pueblo. Y entonces tendremos un libro abierto, una Biblia abierta, una escritura abierta, como la tuvimos 2000 años atrás, en los días de Juan el Bautista y en los días del Señor Jesucristo. Y con eso, con esa escritura abierta, Él nos abrirá el entendimiento para comprender las cosas de Dios, el plan de Dios, el cual realmente necesitamos entender en este tiempo, para no errar, para así saber lo que Dios está haciendo y creer lo que Dios está haciendo en nuestro día. Porque ¿qué otra cosa vamos a creer si no creemos lo que Dios ha prometido para nuestro tiempo cuando lo esté haciendo? En cada tiempo Dios tiene para que sus hijos crean lo que Él está haciendo en ese tiempo. Amén. Señor, amén. Y la obra de Dios es que creáis en el que Él ha enviado. Porque a través del cual Él envía es que Dios hace la obra de ese tiempo. No tendremos otra cosa entonces para creer, sino lo que Dios estará haciendo en nuestro tiempo. Y me preguntarán algunos, ¿y qué de las cosas que hizo Dios en otro tiempo no las vamos a creer? Ya eso lo creímos hace tiempo. Solamente nos faltará creer lo que Dios haga en nuestro tiempo y completaremos de creer toda la obra de Dios desde el principio hasta el final. ¿De qué nos valdría decir que creemos lo que Dios hizo en el pasado y no creer lo que Dios esté haciendo en nuestro tiempo? De nada nos valdría. Pero creemos todo lo que Dios hizo en el pasado y creeremos todo lo que Dios está haciendo en el presente cuando la Escritura sea abierta para nosotros por el hombre que podrá
a abrir la Escritura. Estaremos esperando entonces por ese hombre que podrá abrirnos la Escritura para creer en la obra de Dios del tiempo presente, porque ya la del tiempo pasado la hemos creído. Y preguntamos, ¿qué otra cosa hay para creer? Pues lo único que hay para creer siempre es lo que Dios esté haciendo en el tiempo en que uno viva. Y eso será lo que Dios prometió en la Escritura para ese tiempo. Y cuando Él nos abra esa Escritura y nos muestre lo que Él estará haciendo, decimos de todo corazón, así como hemos creído lo que hizo en cada edad del pasado y en cada dispensación del pasado a través de sus instrumentos, creeremos también lo que Dios esté haciendo en este tiempo presente cuando nos abra la Escritura conforme a su promesa. Que Dios entonces envíe, que el Señor Jesucristo entonces envíe a nosotros el hombre que Él ha dicho que enviará con la Escritura abierta, para que nos hable, nos diga todo lo que el Señor le dará a Él para nosotros. He aquí el hombre que puede abrir la Escritura, el cual en todos los tiempos ha sido el mismo Señor a través de los diferentes instrumentos que ha tenido en cada tiempo. Y en nuestro tiempo Él lo hará, aunque se vista de la vestimenta que tenga que vestirse. Así es que estará vestido el Señor para abrirnos la Escritura, porque si no viene vestido, si viniera vestido a la antigua, al estilo de 4.000 o 5.000 años atrás, tendría que venir vestido al estilo de Noé. Si viniera vestido al estilo de Noé, quizás nadie lo recibiría en este tiempo, porque en este tiempo no se viste en esa forma. Tendría que ir allá al África o a cualquier sitio de eso donde se puedan vestir quizás en la forma que se vestía en aquellos tiempos. Pero Dios es lo más moderno que hay. Es tan moderno que nunca se pone viejo. Siempre es moderno. Él siempre está actualizado. Así es que no es como muchas personas que quieren quedarse siempre a la antigua y no prosperar. Y si antes se cocinaba con leña, quieren seguir cocinando con leña, cuando hay tantas facilidades en nuestro tiempo para alivianar, para suavizar el trabajo de las amas de casa. Y no es como los que quieren que siempre se siga lavando a mano para que se les dañen las manos a las amas de casa cuando hay adelantos en nuestro tiempo que pueden ser usados. Y cuando son usados, saben una cosa: las amas de casa pueden hacer más cosas que las que hacían 20 o 30 o 40 años atrás. Siempre cuando las cosas son actualizadas, se puede hacer más en cantidad de lo que se podía hacer antes. Imagínense que hoy las personas dijesen:
La predicación del Evangelio debe ser a pie, porque el Señor Jesucristo lo hacía a pie de un sitio hacia otro, y si usaba algo era un burrito o era una embarcación. Imagínense uno tener que irse a pie habiendo buenos automóviles, o uno tener que irse en un bote habiendo buenos aviones o buenos barcos, en donde se puede avanzar más y se gasta mucho menos. Y la radio, la televisión, la prensa, que en una sola ocasión puede alcanzar millones de personas y se gasta mucho menos que si fuera a pies, casa por casa o sitio por sitio, porque se gastaría más tiempo, más dinero, más comida, más ropa, y no se haría lo que en un solo día se puede hacer si se usa bien todas las facilidades que hay a nuestra disposición. Se pueden cubrir millones de personas en una sola ocasión. Así es que siempre tratamos entonces de entender el tiempo que nos corresponde en el programa de Dios, ver la obra que hay que hacer y todos los mecanismos que Dios tiene en este tiempo que se pueden utilizar. Y entonces hacia adelante caminamos para hacer la obra de Dios. Y aquí estará el que podrá abrirnos la Escritura conforme a su promesa, para que entendamos bien la Escritura y para que nuestra mente, nuestro entendimiento esté ejercitado en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, en el conocimiento del programa de Dios, de cómo debemos nosotros hacer en nuestro tiempo, de qué Dios estará haciendo y de cuál será nuestro futuro. Y al abrirse la Escritura para nosotros, descubriremos que nuestro trabajo en el Señor no será en vano. Vean ustedes, nuestro trabajo en el Señor no será en vano. Nuestro trabajo en cualquier otra cosa puede ser en vano. Usted puede estar trabajando su terreno, tenerlo bien sembrado, pero eso no tiene promesa de vida eterna. Por más que usted haya trabajado, ese no es un trabajo en la obra del Señor. Porque trabajar en la obra del Señor es trabajar en los planes, en los proyectos divinos para el tiempo en que uno vive. Estar brazo a brazo con el Señor en su obra y decir: he aquí, Señor, estoy a tu disposición para ser siervo tuyo, para trabajar en tu obra, en todo aquello que hay que hacer en este tiempo. Porque Dios es espíritu y para hacer algo aquí en la tierra necesita seres humanos que se dejen usar para llevarse a cabo la obra de Dios. Pero no se preocupen, porque aquí estará el hombre que nos abrirá la Escritura y entenderemos entonces todas estas cosas y no erraremos en la labor que Dios desee que se haga en la tierra. Bueno, el tema de esta ocasión, yo lo tengo allá atrás en una libreta, que estaba preparando el mensaje para la próxima ocasión que estuviera aquí con ustedes. Y el tema se titula
he aquí el hombre que puede abrir la Escritura. Bueno, yo creo que con el tema nada más, yo creo que nos basta, porque el tema dice mucho y significa mucho para todos nosotros. Y sabemos que es de esa manera, que siempre ha sido así y que nadie podrá abrirla por su cuenta. Cada tiempo Dios ha tenido un hombre y ha sido el mismo Señor que ha abierto la Escritura que corresponde para ese tiempo, pero la ha abierto al mensajero de ese tiempo, y el mensajero, al tenerla abierta, entonces le ha abierto al público esa Escritura que el Señor le abrió a él, y entonces es el Señor, a través de él, el que le abre al público la Escritura para ese tiempo. Qué mucha Escritura hay para este tiempo, para ser abierta por el Señor Jesucristo, porque Él es el que abre y ninguno cierra. Así es que toda Escritura que Él abra, nadie la va a poder cerrar y decirle eso no es así. Si Él la abre para nosotros, entonces nos va a abrir el entendimiento, los sentidos, para que la entendamos, y nadie podrá decirnos que no es así, porque la vamos a entender en la forma en que Él la abra a nosotros. Y luego que está abierta, cuando están las cosas abiertas, pues ya uno ve las cosas tal y como son, y nadie le puede decir a uno que no es de esa manera, porque ya está abierta para nosotros y nuestro entendimiento abierto para comprender esas cosas. Y siendo de esa manera, yo creo que vamos a entender tantas y tantas cosas, porque los entendidos entenderán. ¿Y qué van a entender los entendidos si no es la Escritura? Dios no puede decir los entendidos entenderán, si no es para que entiendan el programa de Dios para ese tiempo en donde Dios va a abrir ese programa que Él tenía oculto, que en otros tiempos no lo abrió a la gente. Porque hay cosas que no fueron abiertas al público en otras edades. Por ejemplo, el séptimo sello no fue abierto al público en las edades del pasado, porque el séptimo sello es la segunda venida del Señor. La primera venida del Señor fue abierta al público cuando Jesús se presentó ante el público y les dijo: hoy se ha cumplido en vuestros oídos esta Escritura. Y allí estaba abierto al público el misterio de la primera venida del Señor. Y el séptimo sello será abierto al público en el tiempo de la segunda venida del Señor por el mismo Señor. Y el Señor se lo dará a conocer a su ángel, para que su ángel se deje usar para el Señor, a través de él, dárselo a conocer al público y abrirle ese misterio al público en los días finales. Algunas personas esperan la venida del Señor Jesucristo de una forma, otros la esperan de otra manera. Unos esperan la venida del Señor Jesucristo con una vestimenta europea. Otros esperan la venida del Señor Jesucristo con una vestimenta de allá del oriente, con una vestimenta hebrea. Otros esperan la venida del Señor Jesucristo con una vestimenta de tal o cual lugar.
Pero el Señor vendrá con la vestimenta correspondiente a el lugar en donde Él esté llevando a cabo su última obra. Muchos lo esperan de una forma, otros lo esperan de otra, pero el Señor Jesucristo dice que Él se va a revelar, que su revelación, fíjense, Dios se reveló a través de Jesús. Y ahora el Señor Jesucristo en Apocalipsis dice que su revelación, la revelación de Jesucristo, vendrá por su ángel. Él se revelará a través de su ángel. Y estarán viendo la obra del Señor Jesucristo y estarán viendo la Escritura abierta a medida que el Señor lo hace a través de su ángel. Hay muchas personas que desean que el Señor haga las cosas a la manera de la persona, pero todo será a la manera del Señor Jesucristo. Ya Él tiene sus planes y usted ni yo se los vamos a romper. Usted ni yo se los vamos a echar a perder. Será como Él tiene programado. Será de acuerdo a como Él muestra en el libro del Apocalipsis. Por eso fue que Juan se postró para adorar al ángel, porque vio que la revelación de Jesucristo era manifestada por el ángel. Muchos esperan la revelación de Jesucristo, pero no saben que esa revelación de Jesucristo, la manifestación de Jesucristo, será por el ángel del Señor. Y por eso están errando, ignorando las Escrituras. Pero las Escrituras serán abiertas para que no estén errando más y entiendan el programa divino, el programa del Señor Jesucristo para todas las iglesias, para todas las naciones, para todos los reyes. Así será en este tiempo. No será de otra forma, porque Él no lo ha programado de otra forma. Dios siempre programa las cosas de una sola forma. Y esa es la que tiene valor delante de Él, y esa es la que es de beneficio para todos los seres humanos. ¿De qué le valió en el pasado, en el tiempo de Noé, tener muchas religiones, tener muchos ministros y tener muchas interpretaciones en cuanto a las cosas de Dios, si cuando vino la Escritura abierta para aquellos días a través de Noé no la pudieron comprender? Erraron ignorando la Escritura que estaba abierta para ellos en esos días. No quisieron leer la Escritura abierta. Pero será bienaventurado el que oiga y el que lea las palabras de la profecía de este libro, que estará abierto para la gente, el cual nos traerá el ángel del Señor. De cualquier otro mensaje o de cualquier otra interpretación que dé cualquier otra persona, no dice que son bienaventurados los que la lean o los que la oigan o los que la guarden, pero de lo que traerá el ángel del Señor abierto para la gente, dice que serán bienaventurados aquellos que oigan, aquellos que lean y aquellos que guarden las cosas escritas en ese libro. Así es que estaremos buscando el hombre
que podrá abrirnos la Escritura. Y esperamos que no pase como en el tiempo de Juan, que no lo vieron como el hombre que podía abrir la Escritura de la introducción al Mesías. Y tampoco vieron la Escritura abierta de la venida del Mesías. La realidad que se estaba viviendo era la Escritura abierta, la cual antes de cumplirse estaba cerrada. Pero cuando se cumplió, cuando se abrió para todos ellos, era el tiempo más grande y más glorioso para decir: yo creo la Escritura abierta. Porque allí estaba el hombre que podía y que abrió la Escritura correspondiente para aquel tiempo. Esperamos que en nuestro tiempo el Señor envíe pronto el hombre que podrá abrirnos la Escritura, el hombre que Él utilizará, a través del cual nos abrirá la Escritura. Y pedimos a Dios que nos abra el entendimiento, nos abra los ojos espirituales para verle y para oír de Él y leer de Él todo lo que Él traerá, ese testimonio de Jesucristo para todos nosotros. Amén. Porque tendremos el hombre que podrá abrirnos la Escritura. Solamente uno. Y a través de ese uno, luego muchos podrán tener la Escritura abierta y proclamar ya la Escritura abierta. Y entonces los que así reciban y luego proclamen la Escritura abierta han de saber de lo que estarán hablando, porque no hay cosa mejor que hablar la Escritura abierta, porque se sabe de lo que se está hablando. No hay cosa mejor que hablar sabiendo de lo que se habla, sabiendo que no es de otra forma sino de esa forma, porque está abierta la Escritura. Bueno, ¿qué más podríamos decir? Bueno, deje que Él llegue, porque cuando Él llegue podrá decirle a todos los predicadores: si no creyeres que yo soy, en vuestras interpretaciones pereceréis. En vuestras interpretaciones y con vuestras interpretaciones seguiréis errando. Pero podrá también decirle: pero si creyeres que yo soy, entonces tendrán la Escritura abierta para que no estén errando más, sino que tengan entonces el testimonio, la revelación de Jesucristo de los últimos días. Será la última revelación de Jesucristo, para así llegar a la perfección el programa del Señor. Y así entonces todos entrar a la eternidad con cuerpos eternos, cuerpos jóvenes, cuerpos transformados, y los muertos en Cristo recibir la respuesta a sus oraciones, a la cual se le añade incienso y sube hasta la presencia de Dios, pues ellos han estado orando por la resurrección,
por su regreso nuevamente aquí a la tierra. Y cuando regresen van a notar que ha habido bastante cambio del tiempo en que ellos vivieron, los de la primera, segunda o tercera edad. Y aquí podríamos decir algo. Y cuando aparezcan, porque tienen que aparecer en donde Dios esté haciendo su última labor. Pero y yo no vivía allá en la tierra de Israel. El otro podrá decir, pero yo no vivía en Alemania en los tiempos de Lutero. El otro podrá decir, pero yo no vivía por Inglaterra en el tiempo de Wesley. Y así por el estilo, cada uno podrá decir, pero qué bueno que nos han llevado a un lugar que no conocíamos. Después ya para el milenio, pues se formarán entonces las naciones. Así es que las cosas de Dios son en la forma que Él ha programado. No importa los problemas que hayan en ese tiempo y con la gente de ese tiempo. Pero todo eso va a ser aclarado, va a quedar bien claro para todos nosotros cuando aparezca el hombre que nos abrirá la Escritura, nos hablará del séptimo sello de la segunda venida del Señor, todos los detalles, nos hablará también de los 7 truenos de Apocalipsis que a Juan le fue prohibido escribir, porque en el contenido, en la revelación, en el mensaje que emitieron los truenos está toda la revelación divina que abre la Escritura. En palabras más claras, los truenos abren la Escritura. Y los truenos son la voz del Señor Jesucristo en su venida. ¿Y quién escuchó esas cosas? Escuchó esas cosas aquel que se comió el librito abierto que estaba en la mano del ángel fuerte. Y Juan ahí, en tipo y figura, representaba también al mensajero que se comería y luego abriría para nosotros todas esas cosas del Apocalipsis. Juan oyó y sabía y podía escribir y podía hablar, pero él para aquel tiempo no pudo ni escribir ni hablar lo que los truenos dijeron. Así es que él vino a ser tipo y figura de uno que va a oír, de uno que va a comerse el librito abierto y de uno que recibirá la orden de profetizar otra vez. Así es que debe haber profetizado en otras ocasiones anteriores. Y solamente hay un ministerio doble, un ministerio gemelo prometido para profetizar otra vez. Y es el ministerio apocalíptico de Apocalipsis capítulo 11, es el ministerio apocalíptico de las 2 olivas, de los 2 candeleros, es el ministerio de Zacarías también, que prometió para los días finales. Ese ministerio de las 2 olivas, o sea, que es el ministerio de Moisés y de Elías, ya el ministerio de Moisés profetizó una vez allá para Egipto y para el pueblo de Israel. Bendiciones para el pueblo de Israel y maldiciones y juicios para el pueblo egipcio. Y profetizará otra vez. Y el ministerio de Elías, que ha profetizado ya 4 veces, porque se ha manifestado ese ministerio, ese espíritu ministerial
4 veces y profetizará una vez más, por última vez. Por eso se tendrá que comer lo que tiene que hablar después. Y el ministerio de las 2 olivas tienen que comerse todo lo que van a hablar después. Porque un profeta no puede hablar de sí mismo. Y para poder hablar tienen que recibir de parte de Dios lo que van a hablar. Tiene que comerse lo que van a hablar. Porque Dios pone en su boca para que se lo coma lo que va a hablar y después lo puede hablar. Amén. Y el ministerio de Moisés y el ministerio de Elías manifestado en la tierra. Ese ministerio estará aquí en la tierra en carne humana. El ministerio de Moisés y el ministerio de Elías. Y tendremos entonces ahí un hombre que podrá abrir la escritura. La escritura para declarar las bendiciones de Dios y los juicios de Dios para esta tierra. Y ese ministerio dará cumplimiento a el envío y llegada del ángel del Señor Jesús a esta tierra. Amén. O sea, el ángel del Señor Jesucristo es ese ministerio manifestado en esta tierra en carne humana. Bueno, creo que vamos a tener tanta escritura abierta que solamente lo que tenemos que decirle al Señor es: mira, Señor, esta escritura aquí que tengo en la Biblia, que es para estos días finales, Señor, no la entiendo. Está cerrada para mí. Mi mente está cerrada, mi entendimiento está cerrado a esta escritura. Señor, ábreme esta escritura. Amén. Y a través del mensaje que el Señor Jesucristo nos dará a través de su ángel, Él nos abrirá todas esas escrituras que corresponden a este tiempo. Y nuestra mente quedará abierta al conocimiento, al entendimiento de todas esas escrituras. Y se cumplirá la palabra dicha a Daniel: los entendidos entenderán, porque aquí estará el que podrá abrirnos la escritura. Estará un hombre, el hombre que podrá abrirnos la escritura. Y de eso después nosotros hablaremos, de todo lo que él abra para el pueblo de Dios. De eso será lo que estaremos hablando en todos los países. Eso será lo que estaremos grabando en cintas magnetofónicas, colocándola por la radio, a través de programas de radio, poniéndolo en película, poniéndolo en librito, en folleto, escrito, para que todos puedan oír, puedan leer y puedan ver con sus propios ojos la escritura abierta, porque estará sobre la tierra el hombre que nos va a abrir la escritura. Bueno, para nosotros realmente es un privilegio grande vivir en el tiempo en donde el Señor Jesucristo, que es el que puede abrir la escritura, estará abriendo todas las escrituras correspondientes a este tiempo. Estará abriéndonos las escrituras relacionadas a su segunda venida. Estará abriéndonos las escrituras correspondientes a la resurrección. Estará abriéndonos las escrituras correspondientes a la transformación de nuestros cuerpos. Estará abriéndonos las escrituras correspondientes a el rapto o traslación de los santos. Estará abriéndonos las escrituras relacionadas a
los 7 truenos de Apocalipsis, o con los 7 truenos nos abrirá todas las escrituras. Porque los 7 truenos serán los que abrirán toda la escritura correspondiente a nuestro tiempo. Y entenderemos lo que antes no entendíamos. Lo que en 10 o 20 o 30 años nos daba trabajo para entender y no lo entendíamos, en un solo mensaje, que escuchemos, que nos hable acerca de eso que queríamos entender, lo podremos entender en 1 o 2 minutos. Lo que por años deseábamos entender. En palabras más claras, en 5 minutos aprenderemos más que todo lo que habíamos aprendido o todo lo que nos habían enseñado en una forma intelectual acerca de la Escritura. Amén. Porque la tendremos abierta conforme a la promesa del Señor. Que Él entonces abra la Escritura y nos la envíe por el hombre que Él ha prometido que abrirá la Escritura para nosotros. Y entonces la proclamaremos por todos los lugares para que todos vean la Escritura abierta. En una ocasión, un hombre iba leyendo la Escritura, pero para él estaba cerrada. Y uno que la tenía abierta le dice: ¿entiendes lo que lees? Y el otro le dice: ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Y cuando el que la tenía abierta, que la conocía, pues la había recibido ¿de quién? Del hombre que podía abrir la Escritura. Y ya entonces ese que predicaba ya la había recibido de aquel que abría la Escritura. Y entonces le dice: pues eso que tú estás leyendo, que no puedes entender y que preguntas si el profeta Isaías está hablando de sí mismo o está hablando de otro. El profeta Isaías está hablando de un hombre que se llama Jesús de Nazaret, que vivió aquí en la tierra de Israel y fue crucificado y resucitó al tercer día. Cuando le está explicando eso, le está explicando la Escritura, pero abierta. Porque le está explicando que el cumplimiento de esa Escritura. ¿A cuántos les gusta hablar de la Escritura? A todos. Pero ¿a cuántos les gusta hablar de la Escritura abierta? Pues a todos, porque un libro cerrado, una Escritura cerrada, es buena, es la palabra de Dios, pero todavía no está en la etapa que puede realizar las cosas que deseamos nosotros que sean realizadas. Y nosotros queremos siempre oír, y los predicadores pues predicar la Escritura, porque para eso han sido escogidos los predicadores, para predicar la Escritura, y el pueblo ha sido escogido para oír la Escritura y para trabajar para que la Escritura recorra toda la tierra y llegue a los oídos y llegue al corazón de la gente, porque necesitan la Escritura, la palabra de Dios, porque hay hambre sobre toda la tierra de oír la palabra de Dios, de oír la Escritura. Pero en cada tiempo han sido escogidos los predicadores para predicar la Escritura abierta. Y la gente han sido llamadas para escuchar la Escritura abierta. Y han sido la gente también escogidas para trabajar y hacer que la Escritura llegue a la gente, pero la Escritura abierta.
se puede combinar y se puede llevar la escritura cerrada juntamente con la escritura abierta, porque el complemento de la escritura cerrada es la escritura abierta. Porque ¿para qué Dios va a dar una palabra de algo que va a hacer si no lo va a cumplir? El cumplimiento es la escritura, pero abierta, cumplida. Ya está abierto entonces al público lo que antes fue una promesa. Es entonces promesa cumplida. Y la escritura abierta es realmente lo más importante que Dios tiene para su pueblo. Y es el mensaje más grande y más importante para cada tiempo. La escritura, la palabra abierta al público. Y para eso nos reunimos aquí todos los domingos, para oír la palabra. Pero la palabra abierta, la palabra correspondiente al tiempo presente. No es que no hablemos ni y no hagamos referencia a las cosas que fueron la palabra abierta para otros tiempos. Si hacemos referencia, hablamos de lo que fue la palabra abierta para otros tiempos y le mostramos a la gente todo eso para que así puedan entender cómo Dios abrirá su palabra en este tiempo en que vivimos. Porque todo lo del pasado viene a ser tipo y figura de todo lo que Dios haga en el presente. Así es que, con toda esa historia de la palabra abierta de otros tiempos, no tenemos excusa nosotros, sino que estamos sin excusa. Tenemos realmente mucha historia de palabra que fue abierta para otros tiempos y cómo había que hacer en ese tiempo. Así es que nosotros hemos de recibir la palabra abierta en nuestro tiempo, la escritura abierta, y entenderemos lo que antes no entendíamos y sentiremos la misma experiencia de los caminantes de Maús. ¿Cómo decían ellos? No ardía nuestro corazón cuando nos abría la escritura. Amén. Es que cuando se abre la escritura para un tiempo, el que oye, esa escritura que oye, es lo que la persona estaba esperando dentro de su corazón. Y eso que oye entra a su corazón y es como un fuego, porque Dios es fuego consumidor. Y Dios también es amor, lo llena también de amor. Bueno, no nos hemos salido del tema y creo que tendremos, conforme a la promesa de Dios, lo que Él ha prometido para abrirnos la escritura, para abrirle la escritura a todas las iglesias. El que lo quiera recibir, el que lo quiera oír, tendrá la escritura abierta. El que no lo reciba, solamente tendrá la escritura escrita. O sea, la palabra escrita. Pero el significado y el cumplimiento de esa escritura solamente lo tendrán los que lo reciban.
Por lo tanto, nosotros estaremos con nuestros brazos abiertos, con nuestro corazón bien dispuesto para recibir el testimonio de Jesucristo, que será la Escritura abierta para nosotros, el cual Él enviará por su ángel. De ahí no nos podemos mover, porque esa es la única promesa que Él ha hecho, enviarnos ese testimonio por su ángel. O sea que toda escritura que hable de algo que Dios va a hacer en este tiempo, todo va a estar alrededor del ángel del Señor Jesucristo. Y el ángel del Señor Jesucristo va a estar con y alrededor del Señor Jesucristo para recibir la dirección de todo lo que tiene que hablar y lo que tiene que hacer. Y así también estará el pueblo que recibirá la Escritura abierta. Será un pueblo cual nunca jamás fue un pueblo. Bueno, ¿quieren que terminemos con el tema? He aquí un hombre o el hombre que puede abrir la Escritura. Es el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Y ese es el Señor Jesucristo, que se manifestará y hará todo eso a través de su ángel. Fuera de eso no hay otra promesa ni promesa que Dios vaya a cumplir para la gente. Toda promesa que Dios ha de cumplir a la gente, la cumplirá en esa forma. Esa es la vía correcta que Dios ha establecido. Y con la Escritura abierta conoceremos esas cosas y no erraremos. El que no conozca estas cosas errará ignorando las Escrituras. Para no errar, el Señor enviará un hombre que nos abrirá las Escrituras. Y nosotros diremos la misma cosa que estará diciendo el Señor a través de él. Por eso dice, el que tenga sed, venga y beba. ¿Y quién dice eso? El Espíritu y la esposa. Jesucristo a través del mensajero y la esposa, que es quien recibe ese mensaje, han de decir la misma cosa. Bueno, si han de decir lo mismo, pues el que ha de abrir la Escritura dirá primero, y después los que han de oír y han de recibir repetirán lo mismo que oyeron, porque no se le podrá ni añadir ni se le podrá quitar. Por eso dirán la misma cosa. Bueno, y la palabra, cuando se recibe para darla a la gente, es la carga más pesada que hay hasta que uno la suelta. Cuando la suelta ya uno se siente liviana, porque ya entonces está en el corazón de cada persona y ya entonces es más suave, más fácil seguir hacia adelante. Había uno de los profetas, no sé si era Ezequiel o Jeremías, yo creo que era Jeremías, pero no recuerdo bien, o Ezequiel, uno de ellos, que decía, no hablaré tu palabra. Jeremías decía, no hablaré tu palabra, porque era que cuando la hablaba, pues tenía tanto problema y era tan dura la palabra que no quería hablar por no tener
problema. Y era también joven, era niño, él decía que era niño y que no sabía hablar, así es que parece que esa siempre es la excusa de la mayor parte de los enviados de Dios. Moisés decía, soy medio tartamudo. No podía decir que era niño porque tenía 80 años, pero decía, soy tartamudo. Así es que estaba diciendo casi lo mismo, porque un niño, pues, usted sabe, no sabe hablar casi, es medio tartamudo, así es que él estaba diciendo que era como un niño con 80 años. Pero Dios le dijo, eso no es ningún problema para mí. No importa cómo tú seas, para mí no hay ningún problema. Así es que lo importante es que se dé el mensaje, aunque sea a través de un tartamudo, aunque sea a través del que sea, después que sea el hombre que puede abrir la Escritura. Pues si él es el hombre, aunque sea tartamudo Moisés, y él era el hombre para abrir la Escritura de promesa para el pueblo hebreo en aquellos días, pues que la abriera y no perdiera más tiempo y no pusiera más excusas. Después que la abriera ya era problema de Dios lo que Dios iba a hacer. Así es que con el conocimiento de esas cosas, pues cuando venga el que le toque abrir la Escritura, que deje las excusas para cuando haya terminado todo y que se ponga a hablar todo lo que le den para hablar, y cuando no tenga nada para hablar, o que nos dé un repaso de lo que ya habló, o que se calle la boca. No vaya a dañar lo que ya trajo, sino es que nos va a dar un repaso de lo que ya fue hablado por palabra de Dios, para que tengamos un mejor entendimiento de lo que ya Dios abrió. Y eso también lo puede hacer cualquiera otro de los ministros. Dar un repaso, hablar de lo que ya fue abierto, pero de lo que no está abierto, es mejor no hablar hasta que no lo abra el que el Señor enviará para abrirlo. Bueno, creo que si seguimos aquí no tendremos dónde detenernos, así es que lo mejor es hacer como Moisés hizo, que se fue, pero aquí no es Egipto, ¿sabes? Que se fue huyendo para no hablar. Pero recuerde, él no se fue de Egipto, se fue de medio del pueblo hebreo, pero se fue porque no lo recibían. Pero aquí no hay ese problema. Aquí es que si uno se queda aquí, entonces ustedes siguen en su corazón orando a Dios, ustedes siguen en su mente pasando por diferentes escrituras en su mente y deseando saber acerca de tal y tal cosa que está en la Escritura, y entonces pues, como ese es el plan de Dios, que uno clame para Él responder, entonces tendríamos que seguir hablando aquí acerca de esta Escritura, de la otra. Así es que vamos a dejar para otra ocasión el resto de las cosas de las cuales podemos hablar, y nos conformamos entonces con lo que ha sido hablado. Nos predicó el hermano Bermúdez y yo solamente lo que hice fue saludarle, y mire por donde va ya este saludo. Es que hay tanto para este tiempo final de parte del Señor Jesucristo que realmente hay una mina, es una mina de cosas preciosas, las cuales Dios tiene para sus hijos en este tiempo. Y todo eso tiene que ser abierto a los hijos de Dios. Y no tendremos la preocupación ni tendremos el problema de que vayamos a pensar de que a lo mejor Dios no nos va a dar a conocer, no nos va a abrir ciertas escrituras porque no somos muy inteligentes. Si dependiese de la inteligencia nuestra, nunca Dios podría
dar a conocer nada a los seres humanos, porque la mente del Señor es más alta que nuestra mente y sus caminos no son nuestros caminos. Por lo tanto, depende de lo que Él haya prometido, porque Él cumple su promesa aunque nosotros seamos personas ignorantes. Pero cuando las cumple y nos las da a conocer, ya no somos ignorantes en esas cosas, sino entendidos en esas cosas, y luego Él nos da otras más para que las conozcamos y seamos enseñados por Dios en la sabiduría de Dios, para conocer las cosas del reino de Dios. Estamos en la universidad más grande y la única universidad importante y eterna, y no lo sabíamos. Como decía Jacob, esto es nada menos que casa de Dios y puerta del cielo, y yo no lo sabía. Y así es en cuanto a la universidad de Dios. Es la misma universidad a donde Él ha mandado a todos sus profetas, y ahora nos manda a todos nosotros para que estudiemos también, seamos enseñados de Dios. El mismo que enseñó a todos los profetas, para que así nosotros tengamos el conocimiento, el entendimiento de la Escritura abierta. Bueno, algunas veces se me hace difícil concluir con el tema, ya que el tema es bastante largo, bastante grande en el programa de Dios. Así es que recordemos que para cada tiempo ha estado el hombre que puede abrir la Escritura para ese tiempo, la palabra de Dios y la promesa de Dios para ese tiempo. Y hoy estará el hombre que podrá abrir la Escritura para este tiempo. ¿Estará qué? ¿Quién estará? El hombre que podrá abrir la Escritura para este tiempo. El hombre que podrá abrir la Escritura. Imagínense, el Señor Jesucristo estuvo 3 días sin comer cuando murió, y estuvo en el infierno, luego pasó al paraíso y allí tampoco le dieron nada. Así es que cuando llegó acá y le apareció a los discípulos, les dijo, ¿tienen algo de comer? Y comió delante de ellos de todo lo que tenían, y ellos dijeron, pero este no es un espíritu. Así es que en eso vamos a conocer que no son espíritus los que van a venir para acá, sino que van a ser nuestros hermanos de las edades del pasado, porque van a comer con nosotros como comemos nosotros, aunque estemos transformados, porque la transformación no nos va a impedir para nada, excepto para pecar, excepto para cometer errores. Pero para comer, para alegrarnos, para disfrutar de las cosas de Dios, la transformación no nos va a impedir, sino que nos abrirá el campo para disfrutar realmente las bendiciones de Dios sin tantas molestias como hoy en día tenemos. Porque algunas veces decimos, qué grande es la bendición de Dios, tan bueno esto que Dios nos habla, que Dios nos da. Pero algunas veces tenemos problemas tan y tan grandes que algunas veces decimos como dijeron algunos en el pasado. Pero mientras estemos en estos cuerpos será de esa manera. Disfrute al máximo la bendición de Dios y no le dé tanta importancia a los problemas, sino a la palabra de Dios, al plan de Dios, que es lo que tiene valor y es lo que va a ser eterno.
los problemas se van a quedar. Así es que cuando usted, es como la ropa vieja que ya se pone un poquito deteriorada, se despinta un poquito, se ve vieja, se le pegan algunas manchas que no le salen ni con cloro, ni con ninguna cosa de esa, y si le pasa eso, entonces despinta, daña más la ropa. Pero la sangre de Jesucristo a nosotros nos limpia de todo pecado y nos tiene una nueva vestidura para nosotros, un nuevo cuerpo. Y cuando nos quitemos este vestido terrenal viejo, entonces estaremos vestidos de un cuerpo eterno, y ahí no va a tener ningún problema, porque los problemas estaban ¿dónde? En la vieja vestidura, en el viejo cuerpo, y ahí desapareció todo en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Todo eso va a desaparecer, y entonces a disfrutar de las bendiciones de Dios sin problemas. Toda lágrima será enjugada, ya no va a haber nada por lo cual llorar, porque todo es alegría y más alegría y más alegría. Lo único que va a haber es motivo para sonreír, para darle gracias a Dios y para decir, valía la pena esforzarse en medio de aquellas pruebas, de aquellos problemas, y metido en aquella vestidura vieja, llena de problemas y que nos daba tantos problemas. Valió la pena habernos esforzado, porque ahora tenemos una nueva vestidura, tenemos un futuro lleno de felicidad, de paz, de alegría, y lleno de las promesas grandes de Dios para ser realizadas cada una en su tiempo. Y todo eso por toda la eternidad. Si hubiera la persona dicho, yo no lucho más, pues mire, luche o no luche, el cuerpo viejo va a ser deshecho. Y luche o no luche, va a dejar esta tierra, este cuerpo terrenal. Y si no lucha, pues no va a recibir las bendiciones de Dios y va a seguir con los mismos problemas, o quizás con más. Y si lucha, pues va a tener problemas, pero tiene la promesa de Dios para vivir por toda la eternidad. Entonces la conclusión es, si vamos a tener problemas, si luchamos o no luchamos, pues vamos a luchar, porque tenemos una vida eterna por delante para nosotros. Así es que dejar de seguir el camino de Dios no significa salir de los problemas de la vida. Y buscar y estar en el camino de Dios tampoco significa deshacerse de los problemas de la vida. Pero significa tener la promesa de que un día van a desaparecer todos los problemas de la vida terrenal y va a vivir por toda la eternidad feliz y contento y disfrutando de todo lo que Dios ha prometido y disfrutando del tesoro que almacenó en el cielo, recibiendo así la gran recompensa de los vencedores. Bueno, déjeme dejar todo eso, porque eso le toca al hombre que tenga que abrir la escritura. Así es que vamos a dejar eso quietecito para que sea abierto a todos nosotros en el tiempo correspondiente, y así nosotros caminar hacia adelante en nuestro tiempo sin temor alguno, como dice un himno o un corito. Bueno, ya nuestro hermano Pedro Márquez puede pasar por aquí y así concluir en esta tarde. Yo le pregunto a ustedes, ¿o soy yo quien no quiero terminar, o son ustedes
quienes no quieren que yo termine. Porque yo hace rato estoy por terminar y como que no me dejan. Es que cuando uno ve gente así alegres, contentas, con la mente, el entendimiento y el corazón abierto para oír y recibir la palabra, uno no encuentra cómo dejar de darle aquello que ellos han venido a buscar. Yo creo que hemos recibido bastante de parte de Dios. No nos vamos con nuestras manos vacías, vamos con nuestro corazón lleno, nuestra mente, nuestro entendimiento lleno de la Escritura abierta, la cual nos abre el entendimiento para conocer los planes, los propósitos de Dios para este tiempo, lo que Dios está haciendo. Así es que creo que no nos vamos decepcionados, sino felices y contentos de regreso, deseando que llegue pronto el próximo domingo para estar nuevamente aquí escuchando la Escritura abierta. Porque a eso es que venimos a escuchar la Escritura abierta. No venimos aquí para escuchar que nos lean la Biblia como el papagayo sin explicarnos lo que eso significa. Para eso, pues la leemos nosotros en la casa. Eso lo puede hacer cualquiera. Nosotros no queremos oír un ministro que venga a leernos lo que ya nosotros leemos, sino que venga a explicarnos lo que significa esa Escritura que está ahí. Porque venimos a escuchar la Escritura abierta. Gracias a Dios. Que Dios levante muchos hombres que reciban la Escritura abierta y repitan esa palabra, esa Escritura abierta a muchas gentes, en muchas naciones, en muchos pueblos, campos, barrios, a reyes, a naciones, a toda persona, a iglesias y a toda persona que viva sobre la tierra. Porque la mies es mucha y pocos los obreros. Que Dios envíe más obreros con la Escritura abierta para que la proclamen a los seres humanos, los cuales están con hambre, no de pan, y sed, no de agua, sino de oír la palabra de Dios. La Escritura abierta. Y si Dios quiere que yo les hable a ustedes la Escritura abierta, pues se la hablo a ustedes abierta, pero oren mucho ustedes por mí para que Él me la dé abierta para yo pasársela a ustedes abierta, porque de otra manera no puedo hacerlo. Oren mucho por mí, necesito sus oraciones. Yo oraré por ustedes para que Dios también les ayude, les abra el entendimiento, les abra la mente para comprender las cosas de Dios y así ustedes puedan entender todo lo que se hable aquí. Bueno, Dios les bendiga, Dios les guarde y que pasen todos muy buenas tardes.